Hola, ¿cómo andan? Yo sé que en esta época de cuarentena por ahí es un poco complicado, estamos todos encerrados, las escuelas están cerradas, entonces aprender y enseñar se convierte en una tarea más complicada. Por ese motivo he decidido grabar estos videos que tienen como objetivo ayudar a mis alumnos, o están destinados a mis alumnos de primer año, pero también para todas las personas que quizás lo necesiten y les pueda servir. Hay algunos mensajes que están en el pizarrón: stay at home, quédense en casa. No es casual, este es el segundo mensaje que quiero dar, no solamente enseñar un contenido como el que vamos a ver enseguida, sino también daré un mensaje de que nos cuidamos entre todos, y para eso que nos quedemos en nuestras casas y utilicemos todos los recursos que tenemos en nuestras casas para poder aprender y para poder enseñar. ¿Qué tema vamos a ver hoy? El tema de hoy es los griegos, pero para que no sea tan largo, porque los griegos fueron una civilización que estuvieron durante muchos años, lo vamos a dividir en distintas etapas. Primero, antes que nada, tenemos que recordar un poquito cuáles son las edades de la historia. Nosotros tenemos 4. La edad antigua, que empezó en el 3000 a.C. y terminó en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media, que terminó en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna, que termina en 1789 con la Revolución Francesa, y ahí comienza la Edad Contemporánea, que llega hasta nuestros días. Los griegos se ubicaron en esta edad, en la Edad Antigua. ¿Qué vamos a ver al principio? Primero, ¿cómo estaban organizados? Ellos estaban divididos en distintos grupos independientes que no tenían un gobierno que los uniera a todos o que estuvieran bajo un mismo poder, sino que por el contrario, cada lugar tenía su propia organización. Pero, es decir, no tenían un gobierno en común, pero sí tenían vínculos culturales. ¿Qué significa que tenían vínculos culturales? Significa que compartían una misma lengua y un sistema de escritura, una misma religión, tradiciones, como por ejemplo las Olimpiadas. Esas Olimpiadas que seguimos viendo hoy, bueno, se originaron en los griegos. Esto que nosotros tenemos acá es un poco el origen y la unión de este pueblo. Ellos se llamaban a sí mismos helenos, no se llamaban a sí mismos griegos. Eso es muy importante para tener en cuenta. Ahora, vimos que no tenían un gobierno en común, pero que sí tenían vínculos culturales. Ahora, ¿dónde se ubicaban? Como yo les decía hace un ratito que veíamos la unidad cultural, les decía que íbamos a ver a dónde se ubicaban. Pero antes de ver en dónde estaban los griegos, vamos a ubicarnos un poco en el mapa en general. ¿Qué continentes tenemos? Tenemos el continente americano, América, África, Europa, Asia, Oceanía y acá la Antártida. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico y acá también el Océano Pacífico, porque la Tierra es redonda. ¿Dónde se ubicaban los griegos? Los griegos se ubicaban en la actual Grecia. Estaban rodeados por el mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Ellos tenían una división continental, es decir, que pertenecía una parte de Grecia al continente y otra parte insular, un montón de islitas. Entonces, ellos tenían un contacto permanente con el mar. El mar era su fuente de comercio, era su principal actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, a través del mar, podían comerciar, es decir, intercambiar las cosas que producían, como por ejemplo el aceite, con otros productos, como por ejemplo el marfil, que se lo podían intercambiar a otros pueblos que estaban habitando alrededor del Mediterráneo. Esa es la importancia esencial que tiene el mar para los griegos y lo va a tener a lo largo de toda su historia. Hace un ratito veíamos las
edades de la historia, cuáles eran las características que tenían los griegos, que no tenían un gobierno en común, que tenían una unidad cultural, con su lengua, con sus tradiciones, con su religión. Vimos en dónde se ubicaban, que era en la actual Grecia, la importancia que tuvo para ellos el mar. Y ahora vamos a ver las distintas etapas en las que podemos dividir la historia de Grecia. La primera etapa va desde el 2500 a.C. hasta el 1150 a.C. Es la etapa de las primeras civilizaciones. Enseguida nos vamos a detener un poquito más en esta etapa. La etapa de Creta, la etapa de los reinos micénicos. Enseguida vamos a ver un poquito más en detalle esta etapa. Después tenemos una etapa que se le ha denominado etapa oscura, pues no tenemos muchos registros, mucha información sobre esa época, que va desde 1150 hasta el 800 a.C. Después tenemos la época arcaica, que es en donde se empieza a armar, a crear todo lo que va a ser la importancia que va a tener la civilización griega, que llega hasta el 490 a.C. Y después tenemos la etapa clásica, que es la etapa de mayor importancia, en donde tenemos una polis que se llama Atenas, que va a tener el mayor poder, el mayor apogeo en esta etapa, en la etapa clásica. Y luego va a venir una última etapa, que es la etapa helenística, que es una etapa complicada, en donde va a haber conflicto entre las polis, que también vamos a ver más adelante qué son, y vamos a tener una expansión de una de ellas que va a formar un gran imperio. Esto es, a grandes rasgos, todas las etapas de esta civilización. Bueno, vamos a repasar un poquito todo lo que hemos dicho hasta ahora para organizarnos. Primero repasamos las edades de la historia. Después vimos qué era lo que tenían en común los griegos, que era la lengua, la religión, todo lo que vimos, las olimpiadas como tradiciones, y lo que no tenían en común, que era un gobierno. Después vimos cuáles eran las etapas dentro de la historia de Grecia, que estaba las primeras civilizaciones, la edad oscura, la edad arcaica, la edad clásica y la edad helenística. Ahora nos vamos a adentrar, vamos a ir un poquito más profundo en lo que son las primeras civilizaciones. La primera que vamos a ver es la civilización cretense. Se ubica alrededor del 2500 a.C. Y está ubicada geográficamente en la isla de Creta. Como estamos usando los recursos que tenemos en casa, no tengo un mapa lo suficientemente grande para mostrarles esta isla. Pero si ustedes ponen isla de Creta en Google, van a poder encontrarla fácilmente y saber en dónde está. ¿Cómo se organizaban políticamente? Ellos tenían centros administrativos independientes. Recordemos que no había un gobierno común, que estaba a cargo de un rey que ejercía el gobierno desde un palacio. Habían distintos centros administrativos, pero el más importante es el de Knossos. ¿Cuál era la principal actividad económica? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el mar era fundamental para esta civilización? Bueno, entonces la principal actividad económica que se va a seguir manteniendo en el tiempo con los distintos pueblos que veamos va a ser el comercio. ¿Qué intercambiaban? ¿Qué producían ellos? Ellos tenían armas de bronce, cerámicas que tenían unos motivos marinos, por eso podemos reconocer que eran de Creta, vino, aceite. ¿Y por qué lo intercambiaban? Por oro, por cobre, por marfil, que eran todas cosas que no tenían en esa isla. Esa era la actividad económica más importante, el comercio. Apogeo. ¿Qué significa apogeo? Apogeo es el momento de mayor esplendor que tiene esta civilización y es alrededor de 1700 a.C. Pero, lamentablemente, no dura para siempre, sino que hacia el 1450 es conquistada por un pueblo que se llama aqueos. Y después, posteriormente, hay un terremoto que termina por desestabilizar todo lo que era esta civilización. Bueno, seguimos un poquito aprendiendo sobre estas primeras civilizaciones. La civilización que vimos recién se ubicó en una de las islas, en la
en el área insular que veíamos en el mapa hace un ratito, que era en la isla de Creta. En cambio, los reinos micénicos se ubicaron en el área continental. Se ubicaron en la Grecia continental, como dije recién, en la época hacia el 2000 a.C. Algo importante, muchos de los pueblos que vamos a ver, no solamente en este primer video, sino en los próximos, coexistían entre sí. No es que estaba uno y después apareció el otro, sino que durante un tiempo vivieron en la misma época, pero en diferentes lugares geográficos. Por ejemplo, en este caso, la civilización cretense estaba en la isla de Creta y los reinos micénicos en la Grecia continental. ¿Cómo fue que se formaron estos reinos? Resulta que hubo una invasión de 3 pueblos, los eolios, los jonios y los aqueos, que tenían mejores armas. Entonces ellos dominaron a la población que ya vivía en la Grecia continental. Cuando la dominaron, formaron reinos independientes, como vimos al principio, y estos reinos eran, por ejemplo, Atenas, Esparta, Micenas, entre otros. ¿Cómo eran estos reinos? Eran reinos fortificados, porque eran pueblos guerreros. Entonces, ellos se ubicaban en una colina, en la punta de la colina armaban las murallas y adentro tenían el palacio, los talleres, los templos, los santuarios, todo lo necesario. Y en las laderas de la colina, es decir, en los bordes, estaban los cultivos y el ganado. ¿Por quiénes eran gobernados? Por un grupo de guerreros. Entonces, ¿qué es lo importante? Que hubo una invasión de pueblos que formaron reinos que se instalaron en la Grecia continental. Y que estos reinos eran reinos fortificados. Acordémonos que estamos en la época de las primeras civilizaciones. Bueno, ya estamos llegando al final de toda esta primera clase. Hasta ahora repasamos las edades de la historia, vimos un poquito de las características generales, que no tenían gobiernos en común, que tenían una unidad cultural por las tradiciones, la lengua, la religión, entre otras cosas. Vimos también las edades o las etapas en las que se divide la civilización griega y comenzamos a ver un poco más de fondo la etapa de las primeras civilizaciones. Vimos la civilización de Creta y vimos la civilización, los reinos micénicos. Ahora lo que vamos a ver es la invasión de los dorios y la primera colonización. Resulta que llegó otro pueblo a la zona de la Grecia continental, que son los dorios. Ellos tenían armas de hierro y caballos, o sea, tenían muchas mejores armas que los pueblos anteriores que habían llegado antes, que eran los eolios, los aqueos y los jonios. Entonces dominaron toda esa zona. A esta etapa se la denomina etapa oscura, que va desde el 1150 a.C. hasta el 800 a.C. ¿Por qué se la llamó etapa oscura? Se la llamó así porque no tenemos registros, no tenemos fuentes, no tenemos información sobre esta etapa. Lo que sí sabemos es que se produce la primera colonización griega. Es decir, cuando los dorios dominan la Grecia continental, los pueblos que estaban ahí, que habían formado los reinos independientes, que eran los eolios, aqueos y jonios, se dispersaron, se fueron de la Grecia continental y se instalaron en otros lugares y formaron otras ciudades. Entonces, eso es lo que se denomina primera colonización griega. Bueno, hasta acá es el video de la clase de hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan podido entender el tema de las primeras civilizaciones. Nos vamos a seguir viendo en los otros videos, en donde vamos a ir explicando las otras etapas. Les agradezco que hayan visto este video y les pido por favor que sigamos las mismas consignas que nos han pedido, que nos quedemos en casa, que utilicemos el tiempo en familia y que aprovechemos para aprender con los recursos que tenemos.